Se llama presión arterial a la fuerza resultante de la interacción de dos grandes factores, el gasto cardíaco o volumen minuto y la resistencia periférica. Quiere decir que intervienen el volumen de eyección ventricular, el volumen y la viscosidad de la sangre, el grado de elasticidad de las grandes arterias. Resumimos entonces, presión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica. Por lo general, se consideran sinónimos presión sanguínea y tensión arterial. Sin embargo, la presión sanguínea es la fuerza que ejerce la columna de sangre sobre la pared arterial y se mide con un manómetro conectado a una aguja que se introduce en la arteria o con un electromanómetro o con una computadora digital. La tensión arterial es en cambio la fuerza de igual magnitud que le opone la pared de la arteria a la presión sanguínea para evitar que se distienda. Se mide con una cámara de aire de goma conectada a un manómetro. Como son dos fuerzas de sentido contrario, basta medir una para conocer la otra. Durante la sístole, por la eyección del ventrículo izquierdo a la aorta, la presión aumenta y en la diástole disminuye. A esa presión más alta, obtenida en sístole, se llama presión máxima o sistólica y presión mínima o diastólica a la presión menor. La presión varía en cada momento de la revolución cardíaca. Al valor medio de esas presiones distintas durante la revolución cardíaca se llama presión media. La diferencia entre la presión sistólica y la diastólica se llama presión diferencial. Y como el pulso se debe a la presión diferencial, también se llama presión de pulso. Presión arterial media es igual a presión arterial de pulso o diastólica más un tercio de la diferencial. Esto es, presión sistólica menos presión diastólica dividido 3. La presión sistólica depende en primera instancia del gasto cardíaco o volumen minuto y en segundo lugar de la velocidad de eyección ventricular y de la elasticidad de las arterias. Por otra parte, volumen minuto o gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia. El volumen sistólico varía entre 61 y 84 mililitros y la frecuencia entre 70 y 80 latidos por minuto, por lo que se acepta que el volumen minuto gasto está comprendido entre 4,2 y 7,7 litros por minuto. Estas cifras dependen en gran parte de la superficie corporal del sujeto. De ahí el concepto de índice cardíaco. Índice cardíaco es igual a volumen minuto sobre superficie corporal. Un sujeto normal es capaz de aumentar con el ejercicio el volumen minuto hasta 10 veces, haciendo intervenir el volumen de eyección o la frecuencia cardíaca. Esta capacidad se llama reserva cardíaca. Si esta reserva disminuye o desaparece, indica insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el aumento del volumen minuto y la disminución de la elasticidad del vaso aumentan la presión sistólica. A su vez, la presión diastólica depende, en primer lugar,
de la resistencia periférica, representada por el lecho vascular. Y en segundo lugar, de la duración de la diástole y de la presión alcanzada en sístole. Por lo tanto, el aumento de la resistencia periférica aumenta la presión diastólica. Por otra parte, tanto la presión sistólica como la diastólica son influidas por la viscosidad de la sangre y por la volemia. Así, el aumento de la volemia aumenta el volumen de llenado ventricular y por ende el volumen de eyección y como consecuencia aumenta la presión sistólica. En oportunidades, como sucede en la insuficiencia cardíaca, la hipervolemia no produce aumento del volumen de eyección, sino congestión venosa, a su vez causa de aumento de la resistencia periférica y por ende de aumento de la presión diastólica. Presión arterial normal. Normalmente la presión arterial se modifica de manera continua durante las 24 horas del día. En los adultos entre 25 y 50 años, la presión sistólica oscila entre 120 y 140 milímetros de mercurio y la diastólica entre 60 y 80 milímetros de mercurio. También se acepta que la presión sistólica normal es igual a la suma de 100 más la edad del enfermo. Hipertensión arterial. La Organización Mundial de la Salud establece que hay hipertensión arterial cuando la presión sistólica es igual o superior a 160 milímetros de mercurio, asociada o no a una presión diastólica igual o superior a 95 milímetros de mercurio. En el recién nacido, la presión arterial sistólica es similar a la pulmonar, 60-65 milímetros de mercurio. Luego, la presión pulmonar desciende y al año se ubica entre 25 y 30 milímetros de mercurio. Por su parte, la presión arterial sistólica va aumentando y a los 2 o 3 años de edad llega a 80 milímetros de mercurio y se mantiene entre 80 y 100 milímetros de mercurio en la segunda infancia. Desde los 12 años hasta los 45, la presión sistólica del hombre es de 10 a 15 milímetros de mercurio mayor que en la mujer. Pero es parecida en los dos antes de los 12 y después de los 45 años, esto es, después de la menopausia. Hemos señalado que la presión varía durante el curso del día. Así, disminuye cuando duerme y aumenta unos 10-30 milímetros de mercurio en las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, durante la digestión y después de fumar un cigarrillo. Cuando el individuo se pone de pie, primero la presión baja por disminución del retorno venoso y luego aumenta. Si no aumenta, indica hipotensión ortostática, como sucede en los vagotónicos, los longilíneos, los hipertensos tratados con beta bloqueantes y vasodilatadores. En verano es más baja que en invierno porque el frío produce vasoconstricción. En posición de pie es más alta que en decúbito. Normalmente, durante el esfuerzo, la sistólica puede llegar hasta 200 milímetros de mercurio y la diastólica se mantiene normal o disminuye por vasodilatación. Si ello no sucede, se trata de hipertensión reaccional.
Normalmente, en el brazo derecho puede ser mayor de unos 15 milímetros de mercurio que en el izquierdo, y en las piernas es mayor de unos 20 milímetros de mercurio con respecto a los miembros superiores. Técnica de examen. La presión arterial puede medirse directamente con método cruento, introduciendo dentro de la arteria humeral, radial, femoral, una aguja conectada a un manómetro de Hamilton, que permite medir las presiones máxima, mínima, media y diferencial. O con el método indirecto, que es el que usamos diariamente utilizando un esfigmomanómetro de mercurio o aneroide y auscultando o palpando la arteria situada más abajo del brazalete. El esfigmomanómetro o tensiómetro de mercurio está formado por una columna de vidrio graduada en divisiones de 2 milímetros con una escala que va de 0 a 300 y con un recipiente para contener el mercurio 10 veces más grande que el tubo de vidrio. Un tubo de goma no mayor de 75 centímetros que lo conecta con la cámara de goma. Una cámara inflable de goma de 12 por 23 centímetros y para los obesos de 14 por 35 centímetros. Si su altura es menor, las cifras obtenidas son mayores y si es más alta, son menores. Para los niños se usará los siguientes brazaletes. En menores de 1 año, 2 centímetros de alto. En menores de 5, 5 centímetros. Hasta los 8, 7 centímetros. De 8 a 14 años, 9,5 centímetros. Después de los 14, como en el adulto. El tensiómetro de mercurio debe permanecer en posición vertical para impedir que se escape el mercurio. La cámara de aire debe poseer una altura equivalente a 2/3 de la altura del brazo y un largo como para abarcar los 2/3 de su circunferencia. Un brazalete de género no elástico de unos 60 centímetros de longitud que abarque 1,5 veces, 2 veces la circunferencia del brazo. Un sistema de insuflación que permita la entrada de aire y una válvula que impida su salida. El esfigmomanómetro de mercurio debe revisarse al menos 1 vez al año. En condiciones de reposo, cuando no se utiliza, debe señalar 0. El aparato aneroide es más barato y más cómodo para llevar, pero debe ser revisado más frecuentemente teniendo al de mercurio como patrón para su calibración. Un tercer tipo es el oscilómetro, graduado en 2 escalas, una en milímetros de mercurio y la otra en unidades de oscilación. Puede poseer 1 o 2 cámaras. La que está arriba es menos alta y sirve para eliminar las oscilaciones que produce la que está más abajo. También puede usarse el Doppler. Medición de la presión arterial. La medición de la presión arterial se basa en el siguiente principio. Si una arteria es comprimida con una cámara inflable, se interrumpe totalmente el flujo sanguíneo y a medida que se desinfla, disminuye la compresión y empieza a circular la sangre, pero de manera turbulenta. Cuando la presión en su interior igual a la presión sistólica, aparece el pulso o el ruido. Al seguir desinflando, cuando esa presión es igual a la diastólica,
el ruido desaparece, pues el flujo se ha vuelto a laminar. Pueden usarse distintos métodos: oscilométrico, palpatorio, auscultatorio, Doppler. El método oscilométrico se basa en la aparición gradual de oscilaciones sistólicas al ir desinflando la cámara. La primera oscilación coincide con la presión sistólica. A partir de este momento, las oscilaciones aumentan hasta alcanzar un máximo que se corresponde hemodinámicamente con la presión arterial media. Cuando la amplitud de las oscilaciones disminuye bruscamente, indica la presión diastólica. El método palpatorio de Rivarocci se usa casi siempre para confirmar la presión sistólica obtenida por el método auscultatorio cuando se sospecha la presencia de un pozo auscultatorio o cuando los ruidos se oyen poco por hipotensión. La presión sistólica es indicada por el primer latido que se palpa, pero no se puede determinar la presión diastólica. El método auscultatorio permite medir tanto la presión sistólica como la diastólica. Es algo superior, unos milímetros, a la que se obtiene con el método palpatorio. El brazalete debe colocarse desinflado alrededor del brazo y su borde inferior debe quedar a 2-3 centímetros por encima del pliegue del codo. El centro de la cámara de aire debe estar sobre la arteria. Caso contrario, se obtendrían cifras más altas y no se colocará sobre la manga, pues produce ruidos sobreagregados. La ropa de la manga no debe comprimir al brazo y no debe usarse brazalete con varillas metálicas. El estetoscopio nunca debe colocarse debajo del brazalete, pues producirían ruidos agregados y soplos que alterarían los valores obtenidos, y tampoco se colgará el brazalete. Si éste queda flojo, se desinfla y se coloca de nuevo. El estetoscopio debe colocarse sobre la arteria humeral y previamente se palpará su latido. Si se piensa medir la presión una segunda vez, debe desinflarse totalmente la cámara. Caso contrario, se produciría vasoconstricción que aumentaría los valores de la presión arterial. No debe desinflarse ni rápidamente, pues se obtienen cifras menores, ni muy lentamente, pues se obtendrían cifras diastólicas altas por congestión venosa y aumento de las resistencias periféricas o vasoconstricción refleja. 30 minutos antes del examen, el enfermo no debe realizar esfuerzos, comer, fumar o exponerse al frío. El manómetro de mercurio se colocará en posición vertical y la abertura superior del tubo de vidrio no debe estar tapada, pues se necesita que el aire entre y salga libremente. Cuando el nivel del mercurio está por debajo de 0, quiere decir que falta en el depósito y deberá reponerse mercurio. El aneroide debe colocarse sobre una mesita o una superficie plana, salvo el modelo que se mantiene en la mano. El brazo se colocará a la altura del corazón, cualquiera sea la posición del enfermo, y no debe estar flexionado,
pues la contracción muscular aumenta la presión hasta de un 10%. También debe controlarse si el menisco de mercurio o la aguja del aneroide están en cero y la cámara desinflada. La presión arterial puede determinarse en cualquiera de las arterias de grueso calibre, tanto de las extremidades superiores, humeral, radial, como de las inferiores, poplitea, tibial. Los valores obtenidos son casi idénticos o algo mayores en los miembros inferiores. La toma de la presión en los miembros inferiores es imprescindible en la coartación de la aorta, donde faltan los pulsos y la presión es menor. De manera rutinaria, se elige el brazo derecho, pero recordar que la presión puede ser un poco más alta que en el izquierdo. Lo ideal en el primer examen es tomar la presión en ambos brazos y palpar los pulsos radial y femoral de ambos lados. Si las cifras obtenidas, en especial las diastólicas, en uno de ellos superan los 10 milímetros de mercurio, se dará valor al brazo que arrojó las cifras más altas. En el consultorio, la presión arterial se determinará con el enfermo sentado o acostado, manteniendo siempre el brazo a la altura del corazón. Si en la primera visita se obtienen cifras altas, en la segunda visita debe determinarse primero acostado y después de pie. Ello es importante en caso de feocromocitoma, en el anciano, en el diabético y por iatrogenia en los enfermos medicados con hipotensores. En todos ellos suele presentarse hipotensión ortostática, acompañada de taquicardia. Debe inflarse la cámara rápidamente mientras se palpa el pulso radial, hasta unos 20-30 milímetros por arriba de la presión que coincida con la desaparición del pulso radial. Si se infla más, se produce dolor y se obtienen resultados falsos, más altos. Se palpará simultáneamente el pulso radial para que no pase desapercibido un pozo auscultatorio. Debe desinflarse a una velocidad de 2 a 3 milímetros por latido, evitando hacerlo rápidamente o a saltos. Si se quiere comprobar de nuevo, debe desinflarse totalmente la cámara y comenzar de nuevo. Caso contrario, la congestión produciría ruidos poco intensos. Si se desinfla lentamente y la presión es alta, al mantenerse la congestión, las cifras diastólicas resultarían más altas. El brazo debe mantenerse horizontalmente y no verticalmente, porque aumentaría la presión hidrostática de la columna de sangre y se obtendrían valores más altos. La nueva medida debe hacerse por lo menos 2 minutos después de la primera para que se produzca el drenaje venoso. Por lo menos se realizarán 3 determinaciones. Es aconsejable anotar las cifras obtenidas en milímetros y no en centímetros. Por ejemplo, 120/80 y no 12/8. Prácticamente no se utiliza el sistema en kilopascal. 1 kilopascal es igual a 7,5
milímetros de mercurio. Después de un ejercicio, hay que esperar por lo menos 15 minutos para determinar la presión. Y antes el enfermo debe evacuar su vejiga y evitar el uso de gotas nasales. Por otra parte, tampoco deben usarse previamente midriáticos con el fin de dilatar la pupila y hacer el fondo de ojo. Los ruidos que se oyen se dividen en 5 fases y forman la escala de Korokov. Al desinflar la cámara, entra sangre en la arteria, se distienden sus paredes y aparece el primer ruido, sordo y poco intenso, que representa a la presión sistólica. Este ruido es seguido de otros cuya intensidad aumenta gradualmente. Se ha constituido así la primera fase. Al seguir la descompresión, a los ruidos se agregan soplos y se constituye la segunda fase. Cuando los soplos desaparecen y vuelven los ruidos, pero retumbantes, se ha formado la tercera fase. La cuarta fase se establece cuando los ruidos se vuelven menos intensos. Y la quinta fase cuando desaparecen por completo. Para algunos es la que indica la presión diastólica. Para otros es cuando se pasa de la cuarta a la quinta fase, cuando el último ruido fuerte es reemplazado por el primer ruido débil. Escuchémoslo. En oportunidades es aconsejable consignar ambas cifras, fin de la cuarta y fin de la quinta fase. Debe hacerse cuando la presión en la aorta es muy baja, como sucede cuando la aorta se vacía rápidamente hacia atrás, por ejemplo en la insuficiencia aórtica, o hacia adelante, como se ve en los estados hipercinéticos, fiebre, hipertiroidismo, fístula arteriovenosa, etc. O si se comprime mucho la arteria con el estetoscopio, o en aquellos sujetos normales en que no aparece la quinta fase y los ruidos se siguen escuchando hasta cero, y en las embarazadas. En estos casos se toma como nivel diastólico el comienzo de la cuarta fase y se hace constar en la historia clínica. El ruido se debe a la distensión de la arteria comprimida y el soplo a la turbulencia de la sangre al pasar de la zona comprimida a la dilatada que está más allá del brazalete. Si los ruidos son poco intensos, se pueden aumentar de la siguiente manera. Se tomará la presión con el brazo levantado, horizontal. Se le hará abrir y cerrar rápidamente el puño unas 10 veces después de haber inflado la cámara por arriba del nivel sistólico. No se seguirá tomando la presión si nos hemos detenido entre la máxima y la mínima, sino que se desinflará totalmente la cámara primero y luego se empezará de nuevo. Se llama pozo auscultatorio a la desaparición de la segunda fase, es decir, que entre la primera y la tercera hay un silencio, no se oyen los soplos. Debe sospecharse cuando ambas presiones, máxima
y mínima, sistólica y diastólica, casi se juntan, son casi iguales. Se debe a que se ha producido congestión en los vasos distales al brazalete cuando la cámara se infla lentamente sin superar la tercera fase, por considerar a esta como la primera. Se evita el error tomando simultáneamente el pulso radial o usando una de las técnicas para intensificar los ruidos. Por lo tanto, si al inflar la cámara por encima de la primera fase o presión sistólica no se oyen los soplos, se dice que existe pozo auscultatorio e indica hipertensión arterial o estenosis aórtica. Es consecuencia de la gran resistencia. Escuchémoslo. En los estados hipercinéticos, como la anemia, el hipertiroidismo, la enfermedad de Paget, el beriberi, y en los niños, cuando se usa el brazalete del adulto, y sobre todo en la insuficiencia aórtica, en que el reflujo distiende en sístole las arterias colapsadas, la quinta fase no se oye, pues los ruidos cardíacos se siguen oyendo hasta el cero. En este caso, debe considerarse como presión diastólica el comienzo de la cuarta fase. Escuchémoslo. En presencia de fibrilación auricular o de poliextrasistolia, como la fuerza de cada latido varía y muchos de ellos no se oyen por ser poco intensos, la presión sistólica o máxima debe fijarse en el momento en que se oyen la mayor parte de los ruidos y no con el primero de ellos. Lo mismo debe hacerse con la presión diastólica o mínima. Debe establecerse en el momento en que la mayoría de los ruidos débiles han desaparecido, aunque todavía persista algún ruido aislado. En un enfermo con insuficiencia coronaria o infarto de miocardio y con leve hipotensión arterial, por ejemplo, 165, si tanto los ruidos como los soplos son normales, quiere decir que el gasto cardíaco es normal y por ende que no hay peligro de shock. Pero el shock debe temerse si tanto los ruidos como los soplos son poco intensos, porque al producirse vasoconstricción para mantener la presión arterial, disminuye el retorno venoso y por ende el gasto cardíaco. Si el enfermo está ansioso antes de tomar la presión, hay que tranquilizarlo, pues la sistólica tiende a aumentar. No así la diastólica. El aumento de la presión máxima por ansiedad se llama presión de lujo.
En la insuficiencia cardíaca, al tomar la presión arterial, debe investigarse el pulso alternante, que consiste en la sucesión de una pulsación fuerte con otra débil. Al comenzar a desinflar la cámara, los ruidos débiles no se oyen, por lo que la frecuencia se reduce a la mitad. Al seguir desinflando, empiezan a oírse también los débiles, por lo que la frecuencia se duplica. Debe diferenciarse del pulso bigeminado, consecuencia de la intoxicación digitálica que se ha utilizado para tratar la insuficiencia cardíaca. Pero aquí los latidos no se siguen de manera uniforme, sino que la pausa que precede al latido débil, esto es, el extrasistólico, es menor que la que le sigue. En la obstrucción de los grandes vasos es difícil tomar la presión arterial, pues la circulación colateral está formada por arteriolas musculares que carecen de presión oscilante, por lo que no se obtiene ni pulso ni presión arterial con los métodos habituales. En este caso, para tomar la presión puede utilizarse la técnica Doppler o el método del rubor de Gartner. También es útil en niños inquietos en que es imposible tanto la palpación como la auscultación. El brazalete se coloca a nivel de la muñeca o del tobillo y se levanta el miembro correspondiente, tratando de dejarlo exangüe. Se insufla la cámara por encima de la máxima, se coloca el miembro en posición horizontal y se comienza a desinflarla. El momento en que aparece el rubor en el pie o en la mano indica la presión media. Si se sospecha coartación de la aorta, la presión debe tomarse en ambos miembros inferiores, con el enfermo en decúbito ventral y con el miembro inferior flexionado y el estetoscopio en el hueco popliteo. Normalmente en los miembros inferiores es mayor que en los brazos. En la coartación es al revés. Normalmente, la presión arterial varía durante la respiración. Con la inspiración disminuye unos 8 milímetros. En este momento los latidos no se oyen. Cuando estos hechos se magnifican, es decir, ese descenso es mayor de 10 milímetros, se habla de pulso paradojal. Se trata, por lo tanto, de la exageración de un fenómeno fisiológico. Se observa tanto en los procesos que reducen la capacidad pulmonar para contener sangre, como sucede en el enfisema, la fibrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva, los tumores intratorácicos, como en procesos sin compromiso pulmonar, como sucede en la pericarditis constrictiva y el taponamiento cardíaco, que alteran el llenado diastólico, de ahí el nombre de adiastolias. En el primer caso se habla de pulso paradojal dinámico y se acompaña de colapso de las yugulares durante la inspiración. En el segundo caso se habla de pulso paradojal mecánico y se acompaña de turgencia yugular durante la inspiración. En el tercer tipo
se ve en el síndrome costoclavicular o cérvico-braquial por compresión de la subclavia en alguna parte de su recorrido. Casi siempre es unilateral y se llama pseudoparadojal. La OMS distingue las siguientes presiones. La presión arterial ocasional es la que se obtiene en cualquier momento del día y sin descanso previo. Presión de reposo es la que se registra después de 15 minutos de reposo físico y psíquico. Presión ortostática es la que se obtiene de pie. En la práctica solo se determina en enfermos hipotensos para controlar el tratamiento con hipotensores en los trastornos del equilibrio. Se determinará inmediatamente al ponerse de pie y después de un minuto. Presión basal, la que se obtiene después de haber descansado durante la noche y sin que el enfermo se levante de la cama por la mañana y sin que se haya desayunado. Presión de esfuerzo es la que se obtiene después de un ejercicio. En la primera visita se determinará la presión ocasional y en la segunda la de reposo y la ortostática. Seguiremos con hipertensión e hipotensión arterial.